Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Un saludo de parte de su hermano Sony, aquí con un estudio más de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos un estudio muy importante, una introducción al estudio de la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, para el libro de las Revelaciones. Todo aquello que le encanta la escatología o están interesados ahorita mismo en los tiempos en los cuales estamos viviendo, pues están profetizados en el libro de Apocalipsis, donde se revelan muchas cosas que ocurrirán para estos tiempos previo al arrebatamiento y después del arrebatamiento. Hay una sección muy importante aquí donde vamos a escudriñar este libro desde el principio. Se va a explicar paso por paso para poder tener un buen entendimiento de la Sagrada Escritura y de lo que se interpretan los tiempos y las profecías en este libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, un saludo a todos aquellos que se reúnen en el norte, en Washington, en Centroamérica, República Dominicana, Suramérica. Un saludo cordial de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera. Así que llama a todos tus amigos, hermanos, hijos, hijas, esposo, esposa, pónganse cómodos ahí en sus hogares, en su celular, en su tablet, en su televisor, y busquen su libro de apuntes, su sagrada palabra, la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a escudriñar la palabra de Dios en este libro que muchos toman como un libro muy difícil de entender, o muchos ven como este libro como con pánico, pero la cual no debe ser así, porque todo cristiano, buen cristiano, debe conocer este libro, donde están todas aquellas advertencias que se dan al pueblo y pues la están ignorando. Es importante que estemos atentos, hermanos. Así que comencemos este estudio. Jesucristo es el autor de la revelación contenida en el libro de Apocalipsis. Nos dio la llave para entender las profecías del Apocalipsis de una forma clara y sencilla. Contrariamente a lo que muchos creen y enseñan, Apocalipsis no es un libro confuso, ni mucho menos oscuro. Apocalipsis viene del griego apocalipto, apocalipsis, que significa revelación. Recordemos que lo hemos explicado anteriormente, que apocalipto es la palabra al evento ese que se denominaba cuando se realizaba una obra de arte y se cubría con un velo, con una sábana, y se develaba y se quitaba el velo para descubrir la obra de arte. Bueno, ese proceso se llamaba apocalipto. Entonces de ahí la palabra revelación. Como revelación que es, Apocalipsis no pretende ocultar la profecía detrás de simbología ni visiones desordenadas, como así lo tratan de interpretar muchos. Apocalipsis significa correr el velo, poner a la vista de todo, quitar la cubierta de los ojos. Apocalipsis, por ende, debe ser un libro claro y ordenado. Siendo Apocalipsis una revelación, la profecía contenida en este libro no debe interpretarse espiritualmente en forma alegórica ni alegóricamente, sino literalmente. Interpretar Apocalipsis en forma espiritual o alegórica solo nos llevaría a esconder la profecía, ocultarla, cuando en realidad Apocalipsis es una revelación. Así lo dice Apocalipsis 1:1. Cuando Apocalipsis utiliza un símbolo, así se aclara por la profecía, y el propio autor de la revelación nos da su interpretación, la cual no debe ser tomada literalmente. En este contexto de revelación que su autor Jesucristo, Apocalipsis 1:1, nos dio la misma profecía, nos da en la profecía la clave. Claro que sí, nos da la clave, la llave, la estructura de la misma, el orden de los acontecimientos, para que podamos interpretarla correctamente. Esta es la llave, hermano, esta es la clave de cómo van llevado el orden, la cronología de los diferentes eventos. Pues aquí, si es bien cierto, no se habla en forma clara sobre el rapto de la iglesia, lo podemos estudiar y escudriñar, y sí sale la diferenciación en cuanto a los tiempos de los diferentes eventos que se dan en este libro. Y si se hace
la diferenciación, pero para esto es importante que escudriñemos a profundidad lo que dice la Sagrada Escritura en este libro. Así dice la palabra de Dios, y lo escribe así el apóstol Juan correctamente, dice que escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Así lo dice el libro de Apocalipsis 1:19. Repito, él escribe así y lo voy a repetir varias veces, hermano, para que se le quede y vayan notando la diferencia y distingan la cronología de los diferentes eventos que se darán también durante ese periodo que conocemos como la tribulación y la gran tribulación. Esta es la clave, la cronología, el orden en el cual se van a suceder todos los eventos proféticos contenidos en el libro de las Revelaciones. Entonces vamos a anotar este orden, hermano, para que no exista confusión y un mayor entendimiento, un mejor entendimiento de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Número 1. Bueno, vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Y así es como se ha dividido este libro en 3 partes. Número 1, las cosas que has visto. Ahí vamos a ubicarlo en el capítulo número 1. Número 2, las cosas que son. Y eso va a abarcar los capítulos 2 y 3. Número 3, las cosas que han de ser después de estas. En el capítulo 4 al 22. Estas son las 3 partes. ¿Qué son cada una de estas cosas? ¿Dónde comienzan y dónde terminan cada una de ellas? Esas son las preguntas que te tendrías que hacer ahorita mismo, ¿verdad? ¿Dónde comienzan y dónde terminan? Porque la gente cuando comienza a leer sin saber el libro de Apocalipsis no entienden nada. ¿Por qué? Porque no entienden entonces la cronología. He aquí la cronología, entonces, la clave dada en el libro de Apocalipsis. De esta manera, como lo puedes ver, Apocalipsis se divide en 3 partes. Vuelvo y repito. Número 1, las cosas que has visto. Ese va a involucrar en el capítulo número 1 de Apocalipsis. Las cosas que son involucran en el capítulo 2 y 3. Las cosas que han de ser después de estas van a estar abarcando desde el capítulo 4 al 22. De esta manera, ¿qué fue lo que Juan había visto cuando Cristo le dice esto en Apocalipsis 1:19? Donde él le pregunta así: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Pues Juan tuvo una visión de Cristo glorificado al comienzo de la revelación, que está contenida en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Apocalipsis. Más concretamente en el capítulo 1, versos 10 al 18. Estas cosas se describen en el capítulo 1 y que vengo a citar como son las cosas que has visto. Y refieren a la visión que Juan tuvo de Cristo glorificado. Anótelo ahí. Esta es la primera parte del libro, en realidad, la primera división, y representa el pasado. ¿Ok? Estamos hablando que el capítulo 1 involucra lo que ha sido, lo que ha pasado. Este es el pasado, el momento en el cual Juan recibe la revelación. En este momento, mientras Juan recibía la revelación en la isla de Patmos, mientras que escribía esto, venía de ver a Cristo. Busquemos en el libro de Apocalipsis, vamos a leer ahí en el capítulo 1 del 10 al 18. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a un semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llevaba hasta los pies, de una ropa que llegaba hasta los pies, dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo los siglos de los siglos. Amén.
Tengo las llaves de la muerte y de las Hades. Así que, hermanos, aquí estamos viendo. ¿Recuerdan la enseñanza del mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias? Que pueden verlo en este canal también, para escudriñar todo ese proceso por la cual la iglesia ha pasado a través de la historia. Porque en realidad eso es lo que es el mensaje a las 7 iglesias, las diferentes etapas de la iglesia a través de la historia. En realidad, en el punto número 2, las cosas que son, ¿no? Que van a agregarse los capítulos 2 y 3. Involucra esta parte, esta sección del libro de Apocalipsis, las cosas que son. Nos vamos a transportar entonces a lo que son al presente, las cosas que son. ¿Y cuál es el tiempo presente? El mensaje de las 7 iglesias. Es el momento donde se comienza a hablar al mensaje a las 7 iglesias. La segunda parte del libro, esta es la segunda división, comprendida en los capítulos, ya los dije anteriormente, capítulos 2 y 3. ¿Por qué razón las cosas que son deben identificarse en el capítulo 2 y 3? Pues muy sencillo y claro, porque los capítulos 2 y 3 es lo que el capítulo 1 de Apocalipsis, es lo que sigue al capítulo 1 de Apocalipsis. Recordemos que en el capítulo 1 es lo que representa el pasado. El capítulo 2 y 3 viene a ser el presente. Como le comenté, al principio Apocalipsis está muy lejos de ser un libro confuso o desordenado. Así lo dice en Apocalipsis 1:19. Le da una perfecta estructura al libro, entonces. Le va a dar la estructuración, cómo está estructurado el libro de Apocalipsis. Noten por favor que las cosas que son, que anótela ahí, que involucran en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, vienen después, ocurren luego de las cosas que has visto. Que es la visión del capítulo 1. ¿A qué refieren los capítulos 12, 2 y 3 de Apocalipsis? A la iglesia. Se refieren a la iglesia considerada en todos sus tiempos, ya lo he dicho. En todas sus características representadas a través de estas iglesias que para ese tiempo estaban presentes en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Saben muy bien que son el proceso, las diferentes etapas que la iglesia ha vivido a través de los tiempos. Donde sabemos que esa iglesia que viene a buscar, cuyas características son las que reúnen la iglesia de Filadelfia. Pero actualmente estamos viviendo esa etapa de la iglesia de la Odisea, hermano. Sabemos que hay muchos tibios, por lo tanto serán vomitados de la boca del Señor. Así que es importante que sepamos esto, hermano. Cristo viene a buscar a su esposa, a su amada, que debe ser con vestiduras blancas, lino fino, hermano. Así que hay que bregar, hermano, por perseverar, porque viene a buscar a la perfecta, la iglesia perfecta. Estos 2 capítulos contienen mensajes del Señor Jesucristo a las 7 iglesias que existían en esa época, hermano, sin duda alguna, pero también deben considerarse como una representación de la iglesia a través de los tiempos. Que quede claro esto. Desde el día de Pentecostés, ahí lo buscan en el libro de Hechos capítulo 2, hasta el arrebatamiento, que habla en 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18. Las 7 cartas contienen una revelación característica de Cristo a sí mismo, una reprensión, un aliento, promesa, advertencia y en algunos casos elogio a las 7 iglesias, a integrantes existentes en todos los tiempos, hermano. Es importante que en estas cartas se revelan todas estas características, hermano. Hay unas que se tienen reproches, hay otras que no se le reprocha nada. Pues entonces, esa es la iglesia que viene a buscar a Cristo, el amado, nuestro Redentor. De esta manera aquí vemos las 7 cartas a la iglesia contienen 2 puntos. Léanlo conmigo. Número 1, revelaciones, ¿verdad? Número 2, advertencias. Número 3, amonestaciones. Número 4, reconocimientos. 5, promesas a la iglesia y sus integrantes. Las revelaciones de los atributos de Cristo. Él dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Así lo dice Apocalipsis 2:8. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y al principio de la creación de Dios, Apocalipsis 3:14.
Y pueden ser más de estas características de Cristo reveladas en las cartas, en el mismo Apocalipsis, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 12, capítulo 2, verso 18, capítulo 3, verso 1, capítulo 3, verso 7. Anótalo todo ahí y lo vas a revisar. Las advertencias a la iglesia y sus integrantes acerca de la mirada constante del Señor y su examen continuo. Yo conozco tus obras, dice así el libro. En Apocalipsis 2.9, Apocalipsis 2.2, Apocalipsis 2.19, Apocalipsis 3.8. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3.19. Amonestaciones, hermano. Claro que sí hay amonestaciones. Tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso lo encuentras en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Ahí está un reproche, Apocalipsis 2, 14. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahí está, Apocalipsis 3, 2. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 16. En cuanto al reconocimiento en estas cartas, yo conozco, dice, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes tolerar a los malos y has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo que has hallado mentiroso y has sufrido y has tenido paciencia. Eso lo encuentras en Apocalipsis 2, del verso 2 al 3. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Apocalipsis 3, 4. En cuanto a promesas, hermano, las promesas a la iglesia y sus integrantes. Dice la palabra de Dios: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2, 7, hermano. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 3, 11. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Apocalipsis 3, 17. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2, 26. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3, 10. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Apocalipsis 3, 12. Entonces, estos capítulos hablan de la iglesia y su integrante como las cosas que son ahora, en la actualidad, hoy. La iglesia del presente, al momento en que Juan está recibiendo esta revelación. Y ese es el presente de hoy, hermano. Definitivamente, ese es el presente de hoy. Dice la palabra de Dios: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Tremenda promesa es esa, hermano. Apocalipsis 3, 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Soñamos con ese día, hermano. Yo sueño con ese día. Leamos en Apocalipsis 2, 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Todas estas cartas a las 7 iglesias están dirigidas a todas las iglesias e integrantes de todos los tiempos, independientemente de que sus destinatarias originales fueran 7 iglesias que existían en la época en que Juan recibe la revelación. Noten por favor el carácter universal de las cartas y la aplicación a todos los tiempos en lo que te dice la propia profecía. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 7. Esto que aparece en Apocalipsis 2, 7 se repite en todas las cartas. Con lo que queda claro que todas aquellas se aplican a todas las iglesias en todos los tiempos. O sea, que todo eso se aplica a las 7 iglesias, hermano.
capítulo 2:11, capítulo 2:17, capítulo 2:29, capítulo 3:6, capítulo 3:13, capítulo 3:22. Finalmente, esta segunda división del libro, la que representa el presente, contiene una invitación de Cristo a todo aquel que todavía no le ha recibido, pues ahora hay tiempo todavía de ser parte de la esposa. He aquí yo estoy a la puerta, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:10. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, mientras lees este mensaje, Cristo te está diciendo a ti mismo, hermano, esto. El tiempo es ahora. Con esto ha quedado presentada la segunda parte entonces del libro. Queda claro que vamos por la segunda parte, que es el presente, que es la posición en la cual la cronología se lleva a cabo del libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, la segunda división que representa el presente, es decir, la era de la iglesia. De manera que en la tercera sección, o sea, de los eventos por venir, las cosas que han de ser después de esta, están escritas en los capítulos 4 al 22 del libro de Apocalipsis. Estos capítulos, el 4 al 22, comprenden la tercera parte en la cual se divide el libro de Apocalipsis. Estos capítulos revelan el futuro, lo que sigue a la era de la iglesia de los capítulos 2 y 3. Entonces, cuando te preguntan ¿después de qué? O sea, la Biblia dice las cosas que has visto después de estas. O sea, después de los capítulos 2 y 3, como ya vimos, representan el presente, las cosas que son la iglesia. Esto significa que lo que sigue a los capítulos, después de los capítulos 2 y 3, que va del capítulo 4 al 22, estamos hablando que son las cosas que seguirán al presente. ¿Cuáles son esas cosas que siguen al presente? El futuro, ¿verdad? Son las cosas que ocurrirán, los eventos que están por llegar en esta semana 70 que se espera muy pronto, ese periodo de la tribulación y la gran tribulación. O sea, en los capítulos 4 al 22 estamos hablando del futuro, de lo que vienen, esos 21 juicios que vienen a la humanidad. Si no fuera así, la profecía no calificaría a los capítulos 4 al 22 como que serán después de la iglesia. Pues el capítulo 4 al 22, ya la iglesia no está, a partir del capítulo 4 ya no está. Hay que estudiar y ahí nos damos cuenta de cómo va la cronología de los eventos. Pues a partir del capítulo 4 ya se marca entonces esa etapa. En Apocalipsis 4:1, leamos, este es un capítulo primordial, es vital que lo leas con detenimiento, que lo leas con calma. Y es crucial porque aquí se identifica esa etapa donde ya la iglesia es levantada, hermano. Y no está. Mira, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompetas, hablando conmigo, dijo: sube acá. Mira esta palabra, sube acá. Lo vemos también cuando se le habla también a los testigos también, que son llamados al cielo, y eso es significativo, hermano, porque nos hace pensar inmediatamente en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Dice que escuché la primera voz que oí como de trompeta. Y cuando habla la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, habla que el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, habla con voz de trompeta. Dios, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Las cosas que sucederán después de esta, hermano. Por si alguna duda entonces les queda al respecto, presten atención a bien lo que estamos leyendo aquí en esto, hermano. Observen con atención de qué forma el comienzo del capítulo 4 confirma plenamente esto que vengo a ponerle hoy, hermano, y dejar en claro la evidencia que lo que comienza allí en el capítulo 4 está en el futuro y comienza efectivamente luego que finalice la era de la iglesia. Una vez que finaliza la era de la iglesia, representada por esas 7 iglesias de los capítulos 2 y 3. Dice en Apocalipsis 4:1, leamos de nuevo: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Entonces, ¿después de qué? Pues después de esto, es la respuesta.
¿Y qué es esto? Pues los capítulos 2 y 3 que marcan la era presente, la era de la iglesia. El propio Apocalipsis, capítulo 4:1, anuncia claramente que lo que sigue en la profecía está cronológicamente ubicado después de la iglesia, después de los capítulos 2 y 3. Estamos viendo cómo está la estructura del libro de Apocalipsis. No es para apretarse en confusión de que se dice una cosa después se dice otra cosa y no entiendo. No, hermano, hay que comprender, entender la estructura, como está la misma palabra de Dios, dar la clave para llevar el orden de la cronología de los diferentes eventos, las diferentes etapas que lleva la iglesia, tanto aunque ahorita mismo estamos viendo esa etapa de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Te invito a que estudien este tema, hermano. Dice en Apocalipsis 4:1, no, por si alguna duda todavía queda al respecto, se le vuelve a decir, dice, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. De nuevo, ¿a qué cosa la profecía llama de nuevo como estas? ¿A qué cosa llama así? Bueno, estas son las cosas de las cuales viene a hablarse en los capítulos 2 y 3. Estamos llevando el hilo, es decir, la iglesia, la era presente. En Apocalipsis 4:1 hace esta importantísima revelación 2 veces, confirmando así lo que dice Apocalipsis 1:19, cuando a la división del libro en 3 partes. Las 3 partes que hablamos del pasado, el presente y el futuro. El pasado comprendido en capítulo 1, el presente en el capítulo 2 y 3 y el futuro en el capítulo del 4 al 22. Cristo nos da la llave para interpretar el Apocalipsis. Así son las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que han de ser después de estas. Tenemos entonces que el propio Cristo nos dio la estructura de la revelación. Nos da el orden de los sucesos. Nos da la llave para interpretar el Apocalipsis. Las cosas que has visto representan o son el pasado. Están constituidas por la visión de Cristo glorificado que vio Juan y son en el capítulo 1. Las cosas que son representan o son el presente. Están constituidas por la era de la iglesia y son los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Las 7 iglesias mencionadas en estos capítulos son una imagen de toda la iglesia a través de los tiempos, desde el Pentecostés hasta que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Las cosas que han de ser después de esta representan el futuro. Están constituidas por las cosas que suceden, que se van a suceder después de la iglesia y son las que están comprendidas en los capítulos 4 a 22 de la revelación de Apocalipsis. Esto es confirmado por el propio capítulo 4, cuando en su versículo 1 anuncia 2 veces que lo que sigue son las cosas que sucederán después de la iglesia. Así que podemos aquí analizar, hermanos, cómo se divide el presente y el futuro en esta profecía. Y a partir del capítulo 4, verso 1, vamos viendo, eso marca el momento cuando se dice sube acá, donde Juan es parte de la iglesia en ese momento. Y representa, es el representante de la iglesia y dice sube acá. En ese momento es el que se da el rapto de la iglesia, hermano. Es decir, en esos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, lo que sucede después viene el futuro. El futuro, lo que ocurrirá muy pronto en ese tiempo de la tribulación, la gran tribulación. Es un hecho determinante y es importante que aquí marca ese tiempo, hermano. El momento que se dará el rato. Tengan presente que la bendición especial de este libro de Apocalipsis contiene bienaventuranza, bendición, hermano. Bienaventurado el que lee y lo que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así lo dice Apocalipsis 1:3. Así dice Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17, y que aquí lo hemos leído en múltiples ocasiones, hermano. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompetas de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Del presente en el capítulo 2 y 3
al futuro en el capítulo 4:22. Es importante que estudiemos esto y lo analicemos, hermano. ¿Cómo se pasa del presente, es decir, de la era de la iglesia, al futuro? Es decir, a la tribulación de los 7 años, la venida de Cristo, el milenio y la eternidad. Son preguntas que te puede hacer. ¿Qué hecho es el que divide el tiempo de Apocalipsis entre el presente y futuro? Ya te hemos dado la respuesta. ¿Qué evento marca el pasaje de los capítulos 2 y 3 al capítulo 4 y siguientes? ¿Qué cosas es lo que marca el fin de la era de la iglesia sobre la tierra entonces? ¿Qué es la línea que divide el tiempo? Importante, hermano, importantísimo. El rapto va a marcar una gran pauta y la división también ahí. Pues la respuesta está en 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, como lo hemos leído. El arrebatamiento determina el encuentro del Señor con todos los salvos integrantes de la iglesia desde Pentecostés hasta este momento, hermano. Los integrantes de la iglesia que estén muertos serán resucitados primero, dice. Los que duermen en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos transformados, hermano. Ambos grupos serán reunidos con el Señor. Ambos grupos seremos llevados y vamos a estar ahí encontrarnos con el Señor en las nubes, de forma simultánea con el Señor. Nosotros que vivimos, dice en 1 Tesalonicenses 4:15, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mediante el arrebatamiento se cumplirá lo que el Señor anunció en Juan 14:3, cuando dijo: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, o sea, a la iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Recuerden, ahí lo dice en Juan 14:3. Este evento del arrebatamiento será lo que marcará el fin de la era de la iglesia sobre la tierra, hermano. Este es el fin de las cosas que son. El fin de lo que es presente en Apocalipsis, entonces. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea que la iglesia no tiene que pasar la ira, el periodo de la ira de Dios sobre la tierra. Ahí lo está diciendo, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dirigido para aquellos que dicen que la iglesia pasará a la gran tribulación. No, la iglesia no pasará. Bíblicamente lo hemos demostrado y lo seguimos demostrando en este programa, hermano. Apocalipsis no describe así en forma clara como es el arrebatamiento, pero tú puedes escudriñar la Sagrada Escritura y Dios nos ilumina de lo revelado que está ahí y nos da la llave para poder interpretar entonces la cronología de los eventos y comprender la terminología que cuando son utilizadas así como dice sube acá, eso indica que hay un rapto, hay un arrebatamiento en ese momento, hermano. Este evento del arrebatamiento que se ubica al final de los capítulos 3 y comienza en el capítulo 4, porque el fin del Apocalipsis es revelar el orden de los sucesos. Recuerden, hermanos, que supondrán el día del Señor, es decir, la tribulación, los juicios de Dios y la instauración de su reino sobre la tierra. El fin de Apocalipsis es revelar cómo se consumará y cómo concluirá el plan de Dios. El arrebatamiento ocurre cuando antes de todos los eventos descritos en Apocalipsis y que constituyen la tribulación, los 7 años, hermanos, que hemos hablado. La iglesia no está puesta para ira, hermano. Recuerda, así lo dice 1 Tesalonicenses 5:9. Por tanto, ninguna relación tiene con los eventos que profetiza Apocalipsis, sino hasta el momento en que anuncia la llegada de la boda del Cordero en Apocalipsis 19, hermano. Ahí aparece la iglesia, hermano. Ahí es donde se menciona la iglesia. De allí que el arrebatamiento no se describa. La gente tal vez dice que no, pero no hay rapto. Pero el que lee, ahí hay este libro de Apocalipsis, hay sabiduría. El que lee y escuche esta profecía, somos bienaventurados, hermano. Porque el Señor nos está dando la llave de cómo comprender los tiempos, hermano. Por tanto, ninguna relación tienen con los eventos que profetiza Apocalipsis. Dirán algunos que no, ¿cómo van a determinar eso? Pero bueno, tú tienes que estudiarlo, hermano, y tú vas a dar que en el capítulo 19 de Apocalipsis, entonces ya sale la iglesia, pero cuando se menciona la boda del Cordero, hermano. De allí que el arrebatamiento no lo describan tan claramente así, pero sí está descrito, hermano.
Será este evento el fin de la era de la iglesia a través del arrebatamiento, lo que determinará el comienzo del cumplimiento de las cosas que han de ser después de estas. Y lo dice Apocalipsis 1:19. O las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 4:1. Ahí se marca el tiempo, hermano. Ese es el futuro, lo que está por llegar. Toda la revelación dada en el capítulo 4 es vista desde el cielo, hermano. Desde el capítulo 4 para adelante, todo lo que está viéndose es desde el cielo. Esto confirma que la iglesia se encuentra en el cielo mientras que suceden todos estos eventos descritos a partir de este capítulo. La iglesia no está, hermano. El hecho de que la iglesia no vuelva a ser mencionada a partir del capítulo 4 también confirma que la iglesia no está presente en la tierra mientras se sucede la tribulación de los 7 años aquí en la tierra. La circunstancia de que sean los 144,000 sellados que habla en Apocalipsis 7, los 2 testigos que hablan en Apocalipsis 11, o un ángel, y un ángel dice que lleva el evangelio al final, Apocalipsis 14:6. ¿Quiénes prediquen el evangelio mientras se sucede en los capítulos 4 a 22? Ellos serán los seleccionados para llevar el evangelio, porque la iglesia no está definitivamente en la tierra. Esto todo confirma que la iglesia no está en esos momentos, hasta que se menciona en el capítulo 19. La iglesia recién vuelve a mencionarse en Apocalipsis 19:7, cuando aparece allí como la esposa del Cordero, el cual termina de confirmar que no está en la tierra. Se sucede entonces en los capítulos lo que llaman las cosas que han de ser después de la iglesia. Entonces, conclusión, hermano, Cristo mismo nos dio en su revelación profética la clave, la llave para poder entender el libro de Apocalipsis. El libro se divide en 3 partes que se suceden una después de la otra, en el orden cronológico indicado por la propia profecía. Primero, lo que sucedió, que es la visión de Cristo que vio Juan y que está en el pasado. Eso es el capítulo 1. Segundo, lo que sucede se refiere a la era de la iglesia, capítulos 2 y 3, que va desde el Pentecostés hasta que se dé el rapto de la iglesia. Tercero, lo que sucederá, la tribulación durante la cual la iglesia no estará presente en la tierra, la venida de Cristo, el milenio y la eternidad, entre los capítulos 4 y 22. El arrebatamiento de la iglesia es lo que marca, lo que define, lo que determina, lo que fija la línea de tiempo entre el pasado y el futuro en Apocalipsis, lo que marca la línea de tiempo entre el capítulo 3 y el capítulo 4 y siguiente. Todo esto nos da la clave para entender el libro de Apocalipsis. Todo esto nos permite concluir que la iglesia estará en el cielo cuando comience Apocalipsis 4 y 5. Por tanto, no estaremos en la tierra cuando comience la tribulación que se describe a partir del capítulo 6, sino que estaremos con el Señor. Así lo dice 1 Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alertaos los unos a los otros con estas palabras. Dice así en Apocalipsis 4:1. Después de esto, ahí estamos ya refiriendo que pasamos el periodo de la iglesia y la iglesia es levantada. Después de esto viene entonces el futuro, vienen los juicios a la tierra, viene la semana 70 de Daniel, capítulo 9. Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Estamos hablando del futuro, hermano. Después de esto significa que lo que sigue a partir de Apocalipsis 4 y a través de todo el resto de Apocalipsis son eventos que siguen a la era de la iglesia, el rapto. Hemos explicado bastante y con detenimiento todos los detalles. Bajo esta expresión debemos entender que después de la era de la iglesia, ya lo que precede a este versículo son los capítulos 2 y 3. Todo está de acuerdo en la estructura del libro dada en Apocalipsis 1:19. Ahí está la clave. Se da el orden cronológico de los eventos. He aquí una puerta abierta en el cielo, dice la palabra de Dios. Apocalipsis nos traslada a partir de este momento del estudio al cielo.
Es aquí una puerta abierta en el cielo. La iglesia pasa al cielo y todo lo demás que viene, descrito del 4 hacia adelante, capítulo 4 de Apocalipsis, es lo que viene en el futuro y se ven los juicios desde el cielo, hermano. La iglesia no está en la tierra. Cuando Juan es tomado y sube acá, Juan representa parte de la iglesia, lo que es la iglesia, hermano, en realidad. Él es un representante y forma parte de la iglesia. Debemos recordar que la iglesia ya no estará en la tierra cuando Apocalipsis 4.1 comience a suceder. Una vez que Juan sube al cielo, entonces ve el desarrollo de los acontecimientos apocalípticos desde allí, hermano. Desde arriba, no desde la tierra. De igual forma, lo veremos nosotros en la iglesia que no aparecemos mencionados a partir de este momento, sino hasta Apocalipsis 19. Por ninguna parte se nos menciona a nosotros, hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Este pasaje pues nos traslada de nuestro estudio al cielo y de allí es que veremos lo que sigue. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Hay muchos estudiosos, muchos teólogos, muchos estudiosos, hermanos, de las profecías que ven este versículo así como el arrebatamiento de la iglesia y crean que yo también lo veo así también. Esto marca aquí el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, escrito aquí, claramente, aquí en el libro de Apocalipsis. Porque de eso se trata el libro de Apocalipsis, quitarse la venda. Y Dios nos deja ver la verdad. Y Él nos la dejó ya escrita. Él nos ilumina de lo que está revelado. Porque no es una nueva revelación, toda la revelación ya fue dada. Nosotros recibimos una iluminación de lo revelado, hermano. Tienen buenas razones para sostener esto, entonces, como le hemos mostrado a continuación, hermano, de que esto marca, cuando dice sube acá, el arrebatamiento, se marca ahí en el libro capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 4, verso 1. El versículo describe el arrebatamiento de Juan al cielo, justo al momento en que termina el capítulo 3 y comienza el capítulo 4, es decir, justo en el momento que termina la era de la iglesia. Ahí termina la era de la iglesia. Dicen además que Juan representa a la iglesia, hermano. Por cuanto Juan es miembro de la iglesia, ¿o no? Sí, claro que sí. El discípulo amado, el que estaba siempre pegado a Yeshua, a nuestro Señor Jesucristo. Juan es uno de las columnas pilares de la iglesia según Gálatas 2.9 y aún parte de los cimientos de la iglesia como todos los apóstoles según habla del libro de Efesios capítulo 2 verso 20. Dicen estos estudiosos que al revestir Juan todas estas características, entonces Juan no puede ser separado de la iglesia. Consecuentemente señalan que el arrebatamiento de Juan al cielo descrito en el capítulo 4 verso 1 es en realidad también el arrebatamiento de toda la iglesia. Existen más argumentos para sostener que el rapto de Juan descrito en capítulo 4 verso 1 es el rapto también. Es el rapto de la iglesia, hermano. Y yo lo veo así, hermano. En efecto, el verso 4.1 habla de una voz como de trompeta y eso coincide con la trompeta que sonará cuando ocurre el rapto, según nos dice 1 Tesalonicenses 4.16 o 1 Corintios 15, verso 52. Bajo esta interpretación, quienes seamos arrebatados escucharemos el momento del rapto, la voz del Señor, diciendo esto mismo que dice Apocalipsis 4.1, ven acá. Esa va a ser la voz de trompeta y dirá, ven acá. El llamado es repentino. No todos van a escuchar la voz del Señor, ese llamado. Por eso que la iglesia debe estar velando día y noche, hermano. La voz es como de trompeta, está ubicado justo después de la era de la iglesia. Juan es un miembro de la iglesia, por lo tanto, bien se podría decir que es el mismo llamado del Señor, de Jesús, de Yeshua, a su iglesia, a su esposa, que dice, sube acá. Entonces en ese momento era la lamentación de aquellos que conocían la verdad y no siguieron el camino correcto. Hasta aquí esta enseñanza, hermanos. Espero que sea de bendición y no se pierdan los siguientes capítulos, pues esta es la introducción al estudio del libro de Apocalipsis. Ya hemos hablado en múltiples ocasiones de las profecías
de la ira de Dios sobre la tierra, de esos 7 sellos, las 7 trompetas, la copa de la ira de Dios. Así que, hermano, si no lo entendía cómo era la cronología, ahora sí, ya que no hay excusa. Así que te invito a que revises, repases, comparte estas enseñanzas y que sea de mucha bendición. Así que, hermano, Dios te bendiga. Espero que aquellos que están comenzando en los caminos de Dios, esto sea de orientación y para que puedan profundizar más y más, cada día más en la Sagrada Escritura. Que el Señor te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la siguiente semana si Dios lo permite, si Cristo no ha venido.